Saludos a todos, soy Bismar Galán desde Santo Domingo para el primer Simposio Internacional de Metapoesía y les presento la ponencia Ike Méndez de La Probeta al Metaverso. Muchas personas cuando escuchan hablar de poetas piensan que el término corresponde a profesionales relacionados con el mundo de las letras, de la literatura, al menos del área, como decía, de las letras y las humanidades. Afortunadamente, lo poético contagia a cualquier ser humano. La lírica fluye de la sensibilidad ante lo bello, la admiración que se siente, del dolor, de la alegría. La poesía se aloja bajo esa piel que se ruboriza ante el color de lo invisible y ante el susurro de la quietud. La poesía es sentimiento dable y tangible para quienes la encuentran hasta en lo innacible, en la ausencia, en lo nunca creado. Por eso es muy común, en contra de lo que piensan aquellos, que contemos con poetas que provienen de profesiones y áreas aparentemente distintas de esta creación artística. Entre esos profesionales, provenientes de las llamadas ciencias duras, llega el metapoeta José Enrique Méndez, Ike Méndez, ingeniero químico dominicano que, sin eludir su profesión, va transitando por la construcción literaria hasta convertirse en un digno cultor de obras que van más allá del simple verso. A propósito del título escogido para esta comunicación, es necesario precisar que no asumo el metaverso en la dimensión de espacios virtuales, sino como descendiente del ya manoseado término metapoesía y del concepto que encierra. Entonces, un metapoeta escribe metapoemas que están formados por metaversos que, a la vez, sería la mirada al verso desde el verso. Así que para mí, metaverso es el término preciso para completar la metáfora de esa probeta del químico metapoeta llamado Ike Méndez. Precisamente y por propia elección, en este momento y espacio hago referencia a algunas de esas palabras que he tenido el honor de escribir sobre el amigo Ike Méndez y su obra literaria, por circunstancias diversas que no vienen al caso, y en procura de aportar a este simposio dedicado a la metapoesía y previa contextualización, paso a compartir algunos fragmentos de esos textos. Una de las primeras obras del metapoeta Ike Méndez que he podido degustar ha sido Al despertar, 2017. Conocí el manuscrito de este libro en un encuentro familiar de grata camaradería. Eran entonces unas hojas sueltas a las que Ike intentaba dar orden, limpiar, seleccionar. En resumen, se encontraba inmerso en labor de curaduría para seleccionar lo mejor de lo mejor y pasar a lo que finalmente fue ese maravilloso libro. Desde que comencé a ver sus producciones, supuse que se trataría de una obra importante, dado el potencial de sus metaversos. Es así como surge lo que titulé La inquietud del verso, a propósito de Al despertar de Ike Méndez, publicado en Santo Domingo el 19 de junio de 2017 y que reza: corrían miasmas del calor caribe en aquel trozo del verano eterno, eran palabras, dolor, deseos, sueños, marasmos o arrebato, no sé, pero palabras, todas disueltas sobre páginas ariscas que huían confabuladas con la brisa debajo del almendro sombreado por cocoteros. Eran las manos del poeta, saltarines peces detrás de sus siluetas. No deben escapar, son versos, necesitan carriles donde andar y ser como tú andas, como tú eres, le dije, y corrió por ellas, ahora como niño detrás de su chichigua en desbandada. Respiración cortada, satisfacción, regreso, sonrisa de sabueso que contagia. Así he preferido definir aquel primer contacto con este poemario del amigo Ike Méndez, contacto que tuve allá en un apetecible rincón de Guayacanes, donde tengo el placer de la compañía suya y de los suyos que ya son míos. Fue un amplio debate sobre asuntos y razones, esencias baladíes que alientan ataduras y desechos,
sobremanera, maneras y modos de decir cosas del alma. Libre de dogmatismo, vi razón en la estrofa, vi la fuerza del verso, pero sobre todas las cosas viví la imagen, esa que define la poesía, esa que define al poeta. Vi la imagen que desborda la razón y a la vez muerde a la razón o motivo. Esa otra razón que lleva al bardo a hilvanar palabras y construir emociones. Vi ese despertar que se dimensiona más allá del nombre en este poemario. Hoy me queda la satisfacción, el deleite sosegado de haber visto nacer y crecer al poeta, al poema y de manera especial a esas imágenes que se corporizan en el deseo. Y eso es en esencia el despertar, un deseo que encuentra cuerpo en la musa y en la persistencia de un ser humano que gusta y vive del hacer como del dar y el darse. He aquí este texto sin la posible destrucción, porque es acero que brota del aliento con sus rupturas metapoéticas, apostando por la metamorfosis del cuerpo o tal vez por la memoria de un ángel no vencido. Aquí está esta creación del amigo Ike Méndez, ese caballo lobo, en medio de su arqueología de avatares, sin disputa de asombro, porque el asombro es dador de poesía. Aquí está el poeta, a ritmo caribeño, en busca de cualquier estación del amor en los colores del valle. Y vamos con él quienes lo amamos, bandera al viento, prestos a ser de lluvia o de sol, con la metáfora de la mirada en ristre, camino sur hasta llegar a su álgido y bravo San Juan, ese San Juan que también es nuestro, y con él y sus poemas al atardecer dejaremos la eternidad estremecida. Hoy al despertar ríe sutil en los ojos de todos, en las almas que crecen, en la paz y el rumor. Lo veo bailar en una rítmica y acompasada trabazón de sonidos, esos sonidos que ha guardado Ike Méndez desde su infancia en lo más hondo de su ser y que hoy nos brinda. Siento el placer de su lectura, la complicidad de cada verso, del juicio que se esconde en cada construcción de mi vida. Siento el placer de disfrutar la inquietud del verso de este dominicano a carta cabal, este amante de la cultura y de la creación universal. No me queda más que dejar mi abrazo y pedir permiso al poeta para decirle: al despertar los ensueños en que vibras con tu tino, abres la senda del camino para seguir. No hay desdeños donde vayas, no hay pequeños ni grandes que no te admiren, ni luces que te conspiren cuando esgrimes tu poema. Vibra tu verso, la gema, porque las luces respiren. El 14 de noviembre de 2020, en medio de la pandemia provocada por el coronavirus, los miembros del Movimiento Internacional de Metapoesía fuimos convocados a un encuentro virtual. En esa ocasión, vía la plataforma digital Zoom, desde Santo Domingo, compartí el texto Palabra en bandolera, a propósito del poemario Ruptura del semblante de Ike Méndez. Hoy, 2 años después, creo que el texto mantiene su vigencia. Lo he pensado muchas veces, muy pocas lo he dicho. Hacer poesía es ir más allá de lo palpable por quienes nos rodean o tan solo nos imaginan. Hacer poesía es desafío y locura desbordada. Es una manera autorizada de escapar al deslinde que trazan ciertas manos aceradas y dispuestas a blandir cualquier artefacto en procura de resguardar su vileza o su dolor. Hacer poesía es manera de entronar un verso para salvar y salvarnos, una manera de decirle a la vida, a sus mentiras y aciertos, que hemos llegado al hartazgo o a la libertad más expedita, o a las dos, la palabra. Hacer poesía es un aparente juego en medio del oficio más circunspecto. Hacer poesía es, sobre todas las cosas, desvestir el alma, mirar hacia adentro y desandar
por heridas y cicatrices de esas que otros han ayudado a construir, y luego, por supuesto, también es dejarlas ver sin que importen las consecuencias, sin que sea necesario explicar los porqués. Eso es ruptura del semblante, una amalgama de intenciones, razones, maneras de un decir coherente del amor-dolor. Es la edificación desbordada del lirismo con la que Ike Méndez nos hace cómplices de sus riquezas y pobrezas, sus pérdidas y hallazgos, su amor y desamor. Con este poemario, este dominicano auténtico se nos revela desde la diversidad creativa, desde la multiplicidad temática y como la manera más rauda de ver la poesía desde la poesía. Sí, porque en estas composiciones el amigo Ike Méndez se penetra en verdaderas concepciones metafóricas, penetra en verdaderas concepciones metapoéticas, donde fluye de manera natural la reflexión sobre el verso a través del verso, costilla de la que se podría derivar todo un tratado. Creo, sinceramente, que en los hacedores de poesías, el primero y más recurrente de sus ruegos es que no me falte la palabra, equivalente a decir que no me falte el qué decir. Es que hacer poesía presupone la llegada de ese pie forzado sobre el cual hilvanar los versos necesarios que al final se convierten en poema. La diversidad de temas que disfrutamos en Ruptura del Semblante es muestra de que en su autor hay la palabra precisa, la riqueza temática necesaria para la producción, aunque no siempre con la sonrisa constante. Hay tantos y tan diversos tópicos sobre los que el autor ha desandado que se nos devela como un recreador de sentidos, como un ser que devela sus semblantes en lo poético, de tal modo que podría llegar a cuestionarse si, en vez de ruptura del semblante, no se trata del semblante de las rupturas. Tenemos la libertad de cuestionar, de imaginar y de reconstruir a partir de lo dicho, ¿cierto? Eso hago. Véase en la base de la referida diversidad de este poemario que su creador utiliza sutiles maneras para ponernos en contacto con sus lecturas previas, con sus hallazgos, sus experiencias, sus sospechas de esas que abonan la imaginación. De cada una de esas fuentes donde abreva Ike Méndez surgen temas que le sirven de pedestal para apoyar y apoyarse. No es casual que opte por autodefinirse bajo el título de Hijo de polvo soy, manera expedita de propiciar la posible identidad poema-poeta. En su esencia, estas rupturas del semblante son un canto personal a la naturaleza, cuando nos dejan un gozo en la mar, un desierto olvidado junto a la fecundidad de lluvia, mientras nos arropa el horizonte que ahora es un fantasma o somos frisados por la autopsia a una mariposa sin percatarnos que tal vez hay un sabotaje del mar que llega de la mano del viento, mientras pierden su piel las emociones por la epidemia de soledad y va en desbandada el prólogo del desencanto, justo cuando el juglar rema ciencia adentro, pensando en Einstein y Peter Hill. Asimismo, se nos presenta el historiador apasionado para llevarnos por recodos míticos, históricos y hasta de rebeldía a través de una danza caribeña, del regreso de los dioses en la luna de sangre, del capricho de sangre nueva y de la apacible flor inversa, justo cuando acusa el desbrozo del río Es, quizás bajo una alaraca de espanto, y como sable transparente que atraviesa todo el poemario de manera horizontal, aparece el implacable, ese tiempo del que somos esclavos más que dueños. Así va
camino a la mañana, más allá del sueño, a recibir el día, aguardando tal vez por un segundo tiempo sobre si es en espiral de la vida que lleva al deleite, aunque ello signifique anudados fragmentos del azar o el simple significante y significado de una tarde. Pero estas rupturas y restauraciones de Ike Méndez apuntan y disparan sobre todo al amor y el desamor. Así acontece en su ruptura del semblante 6 y cuando pasa por Almo para seguir al vertedero del infierno, aunque con deseo, razón suficiente para vivir y un cuerpo otoño y, sin dudas, con la esperanza del encuentro con la nervadura amorosa y su azar. Va con la presunción de desgajar el amor bajo tentación y ternura que solo son posibles con el insondable deseo, donde parece convertirse en un ser de emociones o aprendiz amante. Indudablemente, con toda su diversidad temática, este texto es una suma de huellas creativas de un fructífero metapoeta, dimensión más indescifrable que la de un poeta común. Es un cuaderno de encuentros y desencuentros preñados de sentimientos, un cuaderno que provoca, que nos permite ver la trascendencia de la diada lírica pasión, esa pareja perfecta que invade todos los sentidos con sus tonos, ritmos y compases o con la ruptura de todos ellos. Además de todas estas identidades que hacen de Ruptura del Semblante una obra auténtica y equilibrada, en su esencia es un poemario en el que se pone al lector en contacto con una pluralidad de sentidos solo posible cuando se hace desde la reflexión tatuada tanto en lo trascendente como en la supuesta superficie. Es un espacio multiforme donde fluye el amor por el oficio, la pasión que desgaja el pecho y desenmascara el alma, hálito que viste la palabra en bandolera con la exenta intención de que trascienda lo invisible. En una de las incursiones en el periódico digital acento.com en el 2021, no podía ser menos que reconocer la labor de este creador sanjuanero. Por eso escribí el texto Ike Méndez, poeta y poesía in crescendo. En aquella ocasión aseveré algo que sigo pensando. Quienes hemos tenido el privilegio de contemplar desde algún aparente recóndito ángulo la creación literaria de Ike Méndez, no podremos escapar al convencimiento de que su quehacer en las letras va increciendo cual maremoto de pasión sin contenes, tanto en el ensayo como en la poesía, sin prisa pero sin pausa, paso a paso, escalón por escalón, en los últimos años va llegando a estadios escriturales superiores en cada acto de su quehacer literario y que nos da la oportunidad de asombrarnos y celebrar con él y por él. Pero si apelamos a la mayor de sus pasiones, la poesía y más aún la metapoesía, como pedestal desde el cual se contempla al poema, no nos queda más que suspirar y brindar por el apasionado, entregado y sacrificado acto de aprendiz de todo arte que todo arte auténtico significa. Es esa entrega diaria, sin límites, acorazada por la pasión, lo que hace que Ike Méndez muestre en cada nueva creación un brote de imágenes de esas que todos aspiramos y que no muchos consiguen. Cuando asistimos al nacimiento de su poemario Al despertar, vimos a un poeta en pleno esfuerzo por lograr la voz que le es propia a quienes deciden buscar autenticidad y no dejarse atrapar por las maneras de decir ya fabricadas. La diversidad temática de aquella ocasión, la aspiración del crecimiento poético y personal, el deseo de conseguir, se convirtieron en acicate de un esfuerzo superior, de evidente indagación, de lecturas, encuentros y desencuentros.
Allí se muestra ansioso por llegar y, como en identidad con las mariposas de su San Juan amado, nos asegura que el embrión está caliente, clandestino reverdece el vuelo nuevo sin nombre. Allí declara, sin tapujos, quizás sueño en mis propios ojos, mas los sueños se deshacen en la labor que sale de sus manos y sobre todo de su imaginación o su musa. Estoy convencido de que ha sido un periodo para el borrón, la tachadura, el rehacer que cada texto exige. Ha sido una siembra que ha dado sus frutos. No importa la maloja que, en definitiva, ha de servir de barda. No es necesario escucharlo en su voz. Basta con horadar ese su más reciente texto, Ruptura del semblante, pletórico de construcciones cuidadas, hilvanadas con ritmo y mesura, más que de los fragmentos que suponen sus anunciados rompimientos. En esta obra se aprecia de manera clara y convincente, tal vez intencional, una unidad temática y formal, una voz metapoética que cumple un cometido: revelar, reflexionar, provocar. La persistencia del esfuerzo por un fin trazado parece haber sido semilla selecta en tierra fértil, como muestra, y que puede esconder su autoencuentro en unas reconstrucciones nucleadas alrededor de lo lírico reflexivo, a través de textos metapoéticos. Su propuesta lírica gana en madurez, en reflexión, en imágenes, en ritmo, pero sobre todo en énfasis sobre la intención. Aquí, en sus aparentes rupturas, exhibe lo que llama soplos de mi ser me transitan, del hacer al hablar, decididos a resplandecer la verdad como relámpago. Y asegura que germina el nuevo grano enterrado en el surco. Así es, para bien de la literatura, la poesía y de esa metapoesía que él defiende con argumentos e imágenes. Pero, ¿qué más revelador del verdadero ascenso de Ike Méndez, el poeta, el metapoeta y sus creaciones, que estos versos? He cortado el nudo delante de las sombras, descubierto la luz a orilla de mi cuerpo, sobre huellas del aprendiz. Así se siente, así nos hace verlo, porque así va, sin ataduras, bajo un aro de luz infinito, observador de las huellas que dejó en aquellos versos que seguro quedaron tan bruñidos como el papel donde intentaron germinar. Hoy es otra la imagen en el mismo poeta, un poeta más hecho, más sensato y reflexivo, creador que se autoexige, consciente de que el camino es largo y apenas comienza. El más reciente libro de Ike Méndez que he leído es Baúl de Viaje. Para el epílogo, y por petición del autor, escribí Cuidado con el baúl. Con este título intenté, entre otras cosas, provocar al lector a ese que se acerca a la obra por razones diversas: imágenes, títulos, palabras hilvanadas con esmero y, sobre todo, el autor. Para esa ocasión bastaba con decir algo que hoy podría repetir hasta la saciedad: tenga cuidado al abrir este baúl de viaje, ya sea usted de los que sueñan o de los que van con los pies firmes sobre la tierra, de los que prefieren la imagen o apuestan por lo intrascendente. Cualquiera que sea su nivel de esperanza o de dolor, podrá recibir un impacto de esos que causan ataduras o libertades en el alma. Cuidado, porque en este baúl de Ike Méndez podrá encontrarse un mar con sus orillas entreabiertas, uno de esos mares en los que habitan polvorientos desechos de palabras o simplemente un halo de silencio convertido en inusual e incomprendida huella del susurro. Podrá, tal vez desde la vieja oscuridad, descubrir algún trazo grabado en el instinto o el batir de alas de huracán que se descarnan como el sudor de la arcilla transmutada desde un árbol de sombras
circulares. No lo dude, desde que abra este baúl, que ya es suyo, lo acechará la espesa lujuria de los bosques y un campo tejido de palabras de seda bajo la música de un tropel de palomas sin nombres que han atravesado el mundo del lenguaje en un sublime bosque de cristal propio del otoño que aborta aventuras. Una vez más le advierto, cuidado, guaje, en un sublime bosque de cristal propio del otoño que aborta aventuras. Una vez más le advierto, cuidado, sobre todo si lleva las neuronas desnudas o el sentimiento en ristre, porque se encontrará palabras de bruces en el fango y hasta un puño de luz en el ojo que se expande sin respirar siquiera en el frágil, dúctil, geométrico sonido de la aurora, esa que sucede a un bostezo de la noche asustada cuando muestra su resentimiento una cicatriz taladrada de sombra. Cuidado, porque además este baúl se abrirá para quienes se atreven a viajar hacia sí mismo, hacia un trozo de la nada o hacia la eternidad de la palabra que es verso. Cuidado, queda advertido. Después de compartir estas palabras, después del renovado orgullo ante el privilegio de la primicia de creaciones tan auténticas, quiero llamar la atención sobre el reconocimiento nacional e internacional que hoy recibe Ike Méndez. Gracias a sus creaciones metapoéticas, cada vez son más las personas e instituciones que avalan a nuestro autor. Sin dudas, la divulgación de sus producciones en la radio extranjera y la reciente dedicatoria de un evento cultural en Estados Unidos de América testifican la calidad de sus aportaciones. A la vez constituyen el reconocimiento a la labor desinteresada y constante de alguien que ha dedicado y dedica parte de su vida a la promoción de las acciones socioculturales dominicanas, en especial de su San Juan recóndito, bello y eterno. Así que sobran razones para aplaudirle a Ike Méndez desde su quehacer silencioso frente a tubos de ensayo y probetas hasta la presentación del metapoema en alta voz. Es como para la divulgación de sus metaversos y a la vez extender el aplauso por toda su producción literaria, incluyendo sus narraciones y ensayos. Como si no bastara, tenemos muchas otras razones para sentirnos orgullosos de contar con Ike Méndez entre nuestros amigos metapoetas. El discurso constante en defensa de actividades socioculturales perdurables y dignas, su tenacidad y compromiso con el crecimiento de su obra, su creciente producción metapoética. Para terminar, por el momento, ya que queda un sinfín de temas por escribir acerca de Ike Méndez, cabe la siguiente frase de Miguel de Cervantes: son hechos los poetas de una masa dulce, suave, corriosa y tierna, y amiga del hogar de ajena casa. Muchas gracias. Ha sido un placer estar con ustedes en este magno evento dedicado a la metapoesía. Muchas gracias.